Ayer nosotros terminamos la clase am, hablando sobre tuberías y ejemplificando un poco las mismas. Cabe mencionar acá que lo que yo les decía, hay un grupo de programación que es en base al PowerShell y que las aplicaciones de los usos de comandos y ventanas terminales no se limita solo a la programación o manipulación del sistema, sino que hay muchas áreas en las que las podríamos nosotros utilizar, más que todo para automatización de tareas y manipulación de volúmenes de información. Se mencionó que habían dos tipos de tuberías sin nombre, como las que estábamos manejando, que directamente utilizamos el buffer para direccionar una salida en la entrada del otro, y con nombre, que se crea un archivo temporal. Ustedes, por ejemplo, si tienen la configuración de mostrar archivos y carpetas ocultas, cuando estén manipulando un documento de ofimática, van a ver que les crea un archivo temporal con una virguliña. Acuérdense que ustedes están manejando memoria principal, memoria RAM, y esos datos no se han almacenado todavía en su unidad de almacenamiento, disco duro o unidad de estado sólido. Cuando ustedes ya deciden guardar, todo va de ese temporal, de esa tubería temporal, a almacenarse en algún fichero. E incluso esos archivos temporales también se pueden ir guardando. Ya depende de la pericia de los programadores y de las cuestiones que usted esté haciendo, las actividades que requiera. Hay muchos, pero de verdad que hay muchos comandos que usted puede probar y que puede indagar y que puede utilizar desde las ventanas terminales, desde las líneas de comando, desde la interfaz shell, y depende obviamente del sistema operativo, porque ya si está usted trabajando en una versión de Microsoft o está trabajando en un Unix o está trabajando en un sistema operativo cuyo núcleo no sea alguno de estos dos, como el sistema operativo de Huawei, por ejemplo, siempre van a tener sus comandos. No es más que hacer una pequeña búsqueda en algún libro, en alguna referencia primaria o en un sitio de internet y comenzar a indagar un tanto más. También en los manuales propios de los sistemas operativos, donde ustedes ven el API, pueden encontrar todas esas referencias. De hecho, lo último que mostré ayer, si mal no recuerdo si todavía se estaba grabando, era una pestaña donde se colocaba programación en PowerShell y ahí se miraba todos los comandos y lo mismo nos daba la estructura, los parámetros que necesitaba y demás. Esto nos lleva a hablar de la estructura que siguen los sistemas operativos. ¿Por qué hablamos de una estructura que estos sistemas operativos siguen? Porque acordémonos que el sistema operativo no es un ser vivo, no piensa. Son instrucciones que van llamando instrucciones. Todo se da a partir de llamadas al sistema. Un evento ocurre, que eso es un trigger que dispara que se haga una llamada. Esa llamada hace otras llamadas, los resultados hacen otras llamadas y así nos vamos en una secuencia que aunque no sea lineal, si estamos hablando de programación orientada a objetos, sí tiene cierta lógica y sí se va dando. Hablaremos un poco de sistemas operativos monolíticos, sistemas operativos de capas, máquinas virtuales, exokernels y modelo de cliente-servidor. Recordemos las funciones, ¿no? Proveer abstracciones a los programas de usuario y administrar recursos de las computadoras. Y ahora que hemos visto un poco sobre la interfaz de programador, es hora de ver otra cara del cubo. Y es que vamos a tratar 6 diseños que se han probado a lo largo de los años y que han servido de base para modelar los sistemas operativos que actualmente nosotros manejamos. Usted en su terminal tiene un sistema operativo, en su computadora tiene un sistema operativo, ya sea de sobremesa, sea laptop. Si usted tiene un auto inteligente, pues ahí lo tiene. Si usted le colocó una pantalla a su vehículo, pues también tiene un sistema operativo. Las disculpas del caso. Si tienen aire acondicionado, si cualquier cosa que tenga capacidades de cómputo, tiene un sistema operativo de una u otra forma. Los dispositivos de Internet de las cosas tienen su propio sistema operativo. Entonces veamos los sistemas monolíticos. Básicamente se describen como una colección de procedimientos entrelazados entre sí en el que un solo programa binario es el que se ejecuta y es muy extenso. Es el diseño más común de sistemas operativos
y todo el sistema operativo se ejecuta como un solo programa en modo kernel. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del modo kernel se mencionaba que un sistema operativo sí hacía trap y que otro no hacía tipos de llamadas porque todo el sistema operativo estaba prácticamente metido ahí? Bueno, esa es una disposición de sistema monolítico. Para obtener el programa objeto se compilan todos los procedimientos que se llaman mediante llamadas al sistema y luego se vinculan formando un solo ejecutable utilizando el enlazador. No hay ocultamiento de información ya que todos los procedimientos son visibles para los demás procedimientos. Esto estábamos hablando de programación estructurada. Este modelo sugiere la siguiente estructura básica. Es esta estructura de acá. Vamos a regresar a ella. Un programa principal que invoca el procedimiento de servicio. Luego, un conjunto de procedimientos de servicios que llevan las llamadas al sistema. Y un conjunto de procedimientos unitarios que ayudan a esos procedimientos de servicio. Por cada llamada al sistema hay un procedimiento de servicio que se encarga de la llamada y lo ejecuta. Los procedimientos utilitarios hacen cosas que necesitan varios procedimientos de servicio. Ustedes, cuando están en su curso de metodología de la programación y cuando están en su curso de lenguaje de programación 1, tienen un programa principal. Importan las librerías, ¿sí? Parte de la segmentación, crean un programa principal, definen las variables, a menos que hayan sido variables globales, las inicializan y luego comienzan a ejecutar de manera secuencial y ejecutan código de manera que hacen las llamadas a las funciones y esas llamadas pueden hacer otras llamadas y eso está conmutando y es un ir y venir de funciones a funciones, pero todo está dentro de un procedimiento principal, que es lo que pasa acá. Yo tengo un procedimiento principal que inicia o hace llamadas a procedimientos de servicio. Estos procedimientos de servicio hacen uso de programas utilitarios, los cuales regresan a otro procedimiento de servicio que generalmente tuvo que haber sido previamente inicializado o podría salir ahí dependiendo de la estructura, pero esto supone un grave problema y es que si un procedimiento falla, falla todo. Si algo se llega a colgar, se cuelga todo. ¿Por qué? Porque todos dependen del mismo procedimiento principal. No son unidades independientes. Además del núcleo del sistema operativo que se carga al arrancar, muchos sistemas operativos soportan extensiones que se pueden cargar como los drivers, que son los que me ayudan a comunicarme con los dispositivos, y sistemas de archivos. Estos componentes se van cargando por demanda. Es decir, alguien presionó que quiere ver el disco duro, pues entonces llamo al procedimiento de servicio que va a llamar a los procedimientos utilitarios que me van a permitir mostrar en pantalla esa estructura de árbol. Cuando yo lo cierro, esto cierra, pero regresa al procedimiento principal. Y el procedimiento principal está a la espera de ver si el usuario está solicitando ejecutar un nuevo procedimiento de servicio. Entonces, esto se va de esta manera. Funcional lo es. Nuestros programas generalmente, como les digo, en esas dos clases, así los hemos pensado. Hay un programa principal que lo controla todo y está funcionando. No hemos pensado que hay dos programas, cada cual con su módulo principal, y que esos programas están interactuando entre sí. No lo hemos visto de esa manera. Este de acá es un sistema operativo bastante interesante. No sé quién haya escuchado al respecto. Su nombre, Exirion Operative System, ¿sí? Este sistema operativo fue creado por el gobierno de México. Es un sistema operativo con el que ellos pensaban quitar dependencias de Microsoft y de Linux. Y de hecho, el kernel era compatible con Microsoft para poder instalar paquetes y programas. Lo que pasa es que no es algo tan sencillo hacer un sistema operativo, ¿eh? Los problemas de compatibilidad y todo lo demás es algo que hay que ver. Vamos, yo les mostré una herramienta gráfica mediante la cual ustedes, arrastrando bloques, pueden crear sus propias versiones de sistemas operativos y ahí están los kernel y todo y está bien.
pero el kernel es compatible con el POSIX, es compatible con React, es compatible con Windows, o no es compatible con ninguno. Pero eso de tener que crearle los servicios y las aplicaciones a nuestro propio sistema operativo es lo que nos tiene que hacer pensar, o lo que nosotros tenemos que configurar en el estudio de viabilidad del sistema de información, si vale la pena. O sea, yo puedo utilizar un kernel base y modificar y personalizar, y está bien, y va a ser compatible con todos los programas que respeten o que se rijan con ese kernel, ¿no? Ahí tenemos el set de instrucciones y todo lo demás de los procesadores que ya ellos me dan esa abstracción. Pero si me voy a poner a crear un kernel propio, ya tengo que hacer que cada programa que se quiere instalar sea compatible con esas llamadas a kernel, con ese modo trap. En el caso de Exirion OS, a mí me da pesar porque yo logré descargar un ISO. Yo tenía un ISO del sistema y dije, lo instalo después, con una máquina virtual, después lo voy a probar. Como siempre, no lo consideré importante porque dije yo, está en internet, y cambié de máquina y se me olvidó agarrarlo. O sea, la máquina era una máquina que yo utilizaba para trabajar, se la dimos a otro usuario. Después este usuario tuvo un problema, arruinó la máquina y mi sesión y mis archivos, ni me preocupé por salvarlos. Dije yo, pues ahí lo que tengo, un par de ISOs, un par de instaladores, configuración básica. Todos mis archivos y todo lo demás está en la nube, no me preocupa. La cuestión está en que ahora, bueno, no es que seguí buscando. Hice una búsqueda rápida y no volví a encontrar la imagen de este sistema operativo. Es un sistema operativo no basado en Linux, buscaba la compatibilidad con Microsoft Operative System, Windows, de tipo monolítico, que ejecutaba estándares del ISA x86, esto era CISC, corría a una velocidad de 266 MHz y utilizaba 128 megas para memoria principal con 8 megas para video, necesitando un espacio de almacenamiento mínimo de 2 gigas. Y era disco duro, esta vaina, a saber si era compatible con estado sólido porque ni habían salido en ese momento. Venía con licencia GNU, escrito en ensamblador, con módulos en Pascal, en C, en C++, y esto me llamó la atención. Nunca entendí cuando ellos dijeron Project. Yo dije, ¿en qué está hecho eso? Pero les digo, no busqué más, la información la agarré directamente de los que hicieron reseñas del sistema como tal, y tenían su propio sitio web. Tenían su propio sitio web que fue desde en su momento, yo logré bajar una imagen que el dominio ya no está. Entonces, tal vez en algún otro servidor, en algún lado, hay alguien que mantenga una imagen, pero les digo, de verdad, no me he preocupado por buscarla, porque valía la pena verlo porque la estructura era monolítica, ¿sí? Y es un sistema operativo que estaba en español, pensado en Latinoamérica y se iba, pero tampoco es el único sistema que se va ahí. Sí me pareció interesante, precisamente porque era latino, para que nosotros lo mencionemos, pero más nada. O sea, ya de ahí más nada. No es que es necesario que lo ocupamos, que vamos a hacer un trabajo de él. No. Hay muchos sistemas operativos y ustedes ya tuvieron que haber empezado a descargar varias imágenes de diferentes tipos, de diferentes categorías, y más de alguno ya he estado jugando con la instalación de los mismos. Ese sistema monolítico tenía ese pequeño inconveniente de que todo era parte del mismo módulo principal. Basado en el sistema monolítico, vino una persona, ¿sí? Este señor Dijkstra, y se puso a pensar en una división lógica de funciones. Sí, acuérdense que nosotros lo que tenemos son llamadas al sistema. Entonces lo que él hizo fue que organizó los procedimientos utilitarios de servicio y sistema principal en capas, ¿sí? Donde cada capa se encargaba exclusivamente de algo. De manera que la función no pertenecía a una capa, sino que la función estaba dividida en las capas. Por ejemplo, salvar, lo puedo mandar a llamar desde el módulo principal, hace una llamada a la biblioteca y luego puede llamar un utilitario. Si el utilitario tiene problema, está en una capa aparte. Entonces yo podría intentar hacer un manejo de excepción.
No es que cada llamada es un procedimiento aislado en sí. Es una manera de ver esto. El primer sistema fue el THE en 1968 por E.W. Dijkstra y los estudiantes. Esto fue un proyecto de una universidad, el cual era un sistema operativo, este THE, de procedimiento por lotes para una PC holandesa llamada Electrogica X8 de 32 kilobytes, de 32 kilobytes de memoria de 27 bits. Perdón. Oh, ocupado. Lo lamento. Bien, entonces veamos. Lo que yo tengo es un modelo de capas. La capa más externa es la del operador, es el proceso operador del sistema. Luego hay una capa de usuario, las aplicaciones que utilizaban los operadores. Entonces vea, el operador necesita ejecutar un programa. Voy a la capa de programas de usuario y hago la solicitud. Entonces los programas de usuario se están ejecutando. Cuando necesito interactuar con entrada y salida, hago llamadas a las capas, a los procedimientos que están en la administración de entrada y salida. Por eso dice, se guardan en búferes los flujos de información dirigidos para y desde ellos. Permite a las capas superiores abstraer la entrada y salida. El usuario se encargaba de manejar la capa de usuario. Si necesitaba algo de entrada y salida, eso iba para otra capa. Si había un fallo en esta capa, pues hombre, se le avisaba a él que había un fallo o colapsaba ese programa o veía cómo se solucionaba. Cuando esta entrada y salida necesitaba interactuar con un proceso, bajaba una capa más a la comunicación operador-proceso, que permitía a un proceso tener su propia consola, ¿ok? Su propia consola de operador, de comandos, de llamadas, de todo lo demás. Esto no se almacenaba en unidades de almacenamiento como las conocemos ahora, sino que se almacenaba en tambores magnéticos. En 1968, por favor. Y tenemos la administración de la memoria principal. Hay un buffer de entrada y salida. Pero cuando yo ya estoy hablando de procesos, ¿sí? Acuérdense que los procesos se cargan en memoria y desde la memoria se leen por el procesador. Entonces, desde esta capa de comunicación de operador a proceso, yo tengo la administración de memoria y la administración del almacenamiento, que aseguraba que las páginas se llevaran a memoria cuando fuesen requeridas. Más adelante, cuando veamos gestión de memoria, vamos a retomar este tema de páginas y marcos de página. Entonces yo tengo los marcos de página y voy a recoger las páginas y las voy a cargar en los marcos. Esto es a nivel de memoria. Vean que he separado el programa de esta actividad, aunque siempre le esté solicitando el programa. Finalmente está la capa en la que yo mando de la memoria al procesador las instrucciones. Esa conmutación de cambiar de proceso a proceso. Entonces ya no tengo un programa principal que aisladamente me van llamando a las cosas y se tienen que comunicar entre sí, donde si uno falla me da problemas, sino que tengo un sistema organizado de capas en los cuales las funciones a cada parte de la infraestructura del ordenador están separadas y hay una frontera. Eso podría suponer quizás estabilidad. No sabemos si era más rápido o es más lento. Igual, no era como que se hacía la gran cantidad de trabajos. O sea, vean, 32 kilobytes, o sea, esto 1968, eran tareas muy específicas, pero se daba. Como siempre, consecuencia lógica, hay que mejorar. Entonces, el sistema de capas evoluciona al microkernel. Este diseño de capas ha permitido entonces, luego de ver de que funcionaba, de que era atractivo y que todo lo demás, poner un límite entre el kernel y el usuario. Con las capas, todo iba al kernel. Claro, vean, estoy usando algo y la consecuencia lógica es que para llevar al procesador, todo va a llegar al kernel. En cascada, pasando de capa a capa, pero todo siempre va a llevar al kernel, ¿sí?
Pero a partir de este diseño se coloca la menor cantidad de acciones en el kernel y se distribuye las funcionalidades en las capas, lo que consigue proteger al kernel, porque si el kernel falla, se para todo el sistema, que es lo que pasaba con el sistema monolítico. Claro, vean, al final esta parte es delicada, ir de memoria al procesador. Necesito que vaya creciendo algo en modo kernel. Yo aquí podría tener algo de servicio y el buffer, si el buffer ya está cargado en diferentes niveles de memoria, pues no necesito tanto un acceso directo. Entonces, lo que hago es que quito instrucciones dejando el kernel lo más protegido posible, ¿ok? De hecho, se han hecho investigaciones y se estima que hay 10 errores por cada 1000 líneas de código. Y un sistema operativo fácilmente puede encontrar 50,000 errores perdón, 50,000 líneas de código, ya serían 50 errores. Y entre más líneas de código, más errores. Por eso es que los diseñadores incluían un botón de reinicio, que en cosas como los carros y los televisores no aparece el botón como tal, pero sí a partir del mando o de algunos botones de la interfaz, con una combinación de botones, yo puedo reiniciar. Pasa con los routers, pasa con todo. ¿Por qué? Porque acuérdense que estas son llamadas que van de un lado a otro, son árboles, son listas enlazadas. Podríamos decir que es un organismo que está viviendo y está creciendo y en algún momento algo puede fallar. O sea, parece mentira, pero sí, incluso la atmósfera, los rayos cósmicos que entran a nuestra atmósfera, atraviesan las paredes, nos atraviesan a nosotros, atraviesan nuestros equipos y pueden hacer un cambio de estado en la memoria. Claro que lo pueden hacer y cualquiera dice, nah, estás exagerando. No, sí, de verdad, eso puede hacer. Por eso es que las naves espaciales corren en la misma instancia del sistema operativo en espejo con 11 sistemas operativos corriendo, cada cual bien salvaguardado. Son como arreglos de RAID, pero de sistemas operativos. ¿Por qué? Porque en el paso de la atmósfera y estando allá, cualquier cosa puede pasar. Cosa que para nosotros no es el pan nuestro de cada día, que ni siquiera nosotros pensamos. Esto de los errores de programación es bastante interesante. Yo recuerdo, y lástima que le perdí la pista, si mal no recuerdo y si me estoy equivocando, por favor me corrigen, hay un modelo de la marca Toyota que se conoce como Corona. Alguna gente la conoce, otra no. No, no estoy hablando del Corolla, estoy hablando del Corona, Crown, el Toyota Crown, es una Corona. Resulta que cierta serie de estos vehículos tenían problemas con la computadora porque aceleraban solos. Ese carro aceleraba solo. Una señora en Estados Unidos, una señora, mal no recuerdo, si mal no recuerdo la historia, una señora mayor de edad chocó. En el alegato, ella dice que si bien es cierto, ella tiene mayoría de edad, ella chocó por un fallo del carro, porque el carro se aceleraba solo. Entonces se hizo una revisión, no fue ingeniería inversa porque mediante orden judicial se revisó el código y se revisó todo y en efecto había un fallo. El carro se aceleraba solo y no solo el de la señora, sino que todos los lotes que fueron construidos se aceleraban solos. Entonces se llegó a un acuerdo, ¿sí? Se llegó a un acuerdo donde se le dio inmunidad, donde se le dio una inmunidad. ¿Cómo es que se le dice esto? Cuando se le compensa, se le compensó se le indemnizó a la señora por los gastos, por todo lo demás, y todavía se le pagó por guardar silencio. O sea, no haga bulla porque puede pasar que entonces ahora cualquiera nos puede demandar por esto. Entonces, esos tratos se pueden hacer a nivel de la corte. Tengan ustedes cuidado, siempre lean los contratos de licencia de usuario final y siempre respáldense. Ustedes van a gerenciar áreas de las organizaciones. Ustedes van a tener departamentos enteros a su cargo.
Ustedes van a ser responsables de que el modelo de negocio tenga continuidad. Entonces, vean siempre las configuraciones. Eso de estar leyendo contratos de licencia de usuario final puede ser muy tedioso, pero tómense el tiempo. Siempre que hay una actualización, siempre que hay un cambio en el sistema, siempre que hay una nueva herramienta, vean las dependencias, porque una máquina conectada a la red puede interferir con los demás equipos. Vean la configuración del servidor. Todos estamos sujetos a que nos hackeen, a que nos pirateen. Cualquiera va a decir, no, pues ni que yo fuera una celebridad para que me pirateen mi teléfono, para que me tomen fotos. No, todos permanentemente estamos siendo vigilados. Nuestra información está dando vueltas del timbo al tambo a través de la red. Muchos de ustedes han recibido un correo electrónico donde les muestran su contraseña y les dicen, ok, este es tu correo y esta es tu contraseña. Y tenemos este montón de archivos tuyos y te vamos a extorsionar y que aquí, que allá. Y puede que ese correo electrónico sí sea suyo y que la contraseña quizás es una contraseña vieja, quizás sigue siendo la misma contraseña. Pero ustedes dicen, ok, ¿cómo es posible que esta gente tenga mi contraseña? La contraseña debería estar encriptada en MD5. ¿Por qué alguien está almacenando mi contraseña y no la encriptó? Y los usuarios, miren, los usuarios son lo más descuidado que puede haber. La gente, usted le da un correo institucional y utiliza el correo institucional para suscribirse en cualquier estupidez y en cualquier sitio. Es un correo institucional, es para trabajar, no para que cree una cuenta de Facebook, no para que cuente una suscripción a Crunchyroll, no para que utilice para suscribir Netflix, no, a menos que el trabajo lo requiera, ¿verdad? Y lo que pasa, busquen la conferencia magistral de Chema Alonso del 2021, donde él habla de este problema de los token en off, que usted va a llenar un formulario y le dice, me quiero meter a este sitio web. Tengo dos opciones, o lleno el formulario o le doy permiso a mi cuenta de Facebook o a mi cuenta de Google que accedan por mí. Ay, ¿para qué voy a llenar? Qué pereza. Y ustedes le dan el permiso y vinculan su usuario a ese sitio web que ni saben quién es. Están pasando por Instagram, están revisando estados, miran un juego que se ve medio atractivo, lo descargan, lo vinculan, no les gustó, lo quitan. Pero le dieron el acceso a su cuenta. Ustedes le dieron un token para el que esta compañía no necesita su nombre de usuario y su contraseña. Con su nombre de usuario y el acceso al token, usted le da acceso a sus correos, a sus contactos, a sus ubicaciones, a sus dispositivos, a todo. Usted vinculó su cuenta a una compañía que ni sabe quién es. Ahora hackean estas compañías y adivinen con la información de quién se quedan. Con la suya. Eso pasa en las organizaciones. Los empleados utilizan las cuentas de correo, utilizan las máquinas para descargar, para piratear, para suscribirse, y ustedes son los responsables de ver eso. Los sistemas operativos hacen su parte tratando de funcionar de la mejor manera posible, pero ustedes también tienen que cuidar al recurso más dañino de la organización, el usuario. El usuario es lo peor que puede haber. Una inteligencia artificial no piensa, solo hace lo que usted le programó que hiciera. El usuario ya anda inventando. De verdad, el usuario ya anda inventando. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? El kernel, viendo de que ahora podemos minimizar la cantidad de entradas al kernel y viendo que ese sistema de capas ha funcionado, vamos a dividir entonces el mismo kernel en capas, donde cada una de esas capas del kernel, denominada microkernel, tiene una función muy bien definida. Así, en el caso de fallar uno, no se interrumpe todo el procesador, sino que solo el microkernel. ¿Ok? Ese kernel no me está funcionando. ¿Qué es lo que hago? En caliente lo reinicio. Pierdo la información, no importa, después vemos cómo nos recuperamos. Pero no pierdo que se caiga el sistema. En los sistemas monolíticos, todos los drivers se cargaban en el kernel.
Si yo les decía, si ustedes desconectaban un mouse, desconectaban un teclado, desconectaban algo, el sistema operativo se congelaba. No sé quién de aquí, por ejemplo, se ha puesto a pensar cuántos núcleos tiene el procesador de su celular. Entonces, si usted se fija, los celulares tienen 8, 12 núcleos y no todos los núcleos lo utilizan para lo mismo. Unos núcleos están encargados exclusivamente del sonido, otros de los sensores y no de todos los sensores, están agrupados. De manera que si hay algún fallo, a usted le dice la alerta, mira, tal programa está fallando. Tenés dos opciones, o lo esperás o lo finalizás. ¿Qué querés hacer? Si lo finalizo, mato el proceso y el kernel vuelve a agarrar, o sea, su micronúcleo lo vuelve a agarrar. Ahorita es más sencillo verlo porque tenemos varios núcleos. Esto es bastante interesante porque el microkernel funciona en procesadores con un solo núcleo. Hago que los procesos estén divididos y estoy dividiendo esos microkernel. ¿Okay? Entonces, esto es bastante genial. Es una diferencia que hay que ver. Que ahora yo puedo dedicarle a cada núcleo una tarea, pero estamos hablando que esto se empezó a pensar y empezó a funcionar en programas como que tenían que correr en máquinas de procesadores de un solo núcleo. Entonces sí, tengo que hacer un proceso, pero ese proceso no era del kernel principal, sino que era de otro microkernel. Si me daba un fallo, mandaba la excepción y me iba a otro proceso de otro microkernel. Y me iba a otro proceso de otro microkernel. Y así estaba conmutando. El microkernel Minix solo tiene cerca de 3.200 líneas de código en C y 800 en ensamblador para funciones muy a bajo nivel, como atrapar interrupciones y conmutar procesos. O sea, imagínense, el microkernel, el sistema operativo del procesador, solo tiene 4.000 líneas de código. Pues 4.000 es bastante, ¿va? Es decir, solo, pues que compárelo con lo que se hace ahora, la escala en la que estamos. En la figura 2, está la figura 2, es de la figura 2, la estructura de Minix. Podemos ver la estructura de los procesos de Minix 3, sys. Sys es el manejador de las llamadas al kernel y clock es el manejador del dispositivo de reloj y son los únicos que se ejecutan realmente en modo kernel. Todo lo demás se divide en las capas a nivel de usuario. Un concepto importante relacionado al tener un kernel es colocar un mecanismo para hacer algo en el kernel, pero no la directiva. Vaya, digamos que Wendy es presidente de la República. Wendy es nuestra señora presidente. Sí, se puede decir presidenta, pero no está mal decir presidente. Entonces, ella tiene un montón de cosas que hacer y la firma de ella tiene que ir en un montón de lados. Entonces, lo que ella hace es que delega funciones. Y cuando algo necesita la firma de ella tiene que tener a alguien de confianza que le pase el papel y que ella simple y sencillamente ponga su firma. Ustedes no sé quiénes trabajen acá y a veces no les han pagado porque falta la firma del administrador. Y resulta que los cheques tienen que pasar por el administrador y el administrador tiene que firmar. Entonces no es que el administrador se va a poner a hacerle el cálculo del salario a cada uno. Alguien de recursos humanos le dijo, ya está lista la planilla, tenga estas 200 hojas, póngale su firma a cada una de estas 200. Porque hoja que ya esté firmada, el pago lo hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El administrador no va a ponerse a leer el documento. A él le dijeron, firme que esto es tal cosa, y él solo firma y no lo lee. Pecado, uno tiene que leer todo lo que firma. Eso es lo que pasa con el procesador. En este caso, el kernel sabe cómo hacer las cosas, pero no está guardando quién se le está pidiendo. No me importa si es mi usuario o si es un hacker. Si una directiva de leer al disco llegó al kernel, el kernel la va a ejecutar porque él no anda comprobando quién se lo ha pedido. Eso me optimiza muchísimo
pero también es un fallo de seguridad. Por ejemplo, el kernel se programa para ejecutar las tareas en orden de mayor a menor prioridad. Ese es su mecanismo de funcionamiento. Pero la computadora no piensa, el kernel no piensa. ¿Cómo sabe el kernel quién tiene mayor prioridad? No lo sabe. Hay una directiva anterior a ella, que ya la vamos a estudiar, que agarra todos los procesos y les da una prioridad. Y le dice, vos vas primero, vos vas después, vos ibas, espérate, llegó una parte nueva con mayor prioridad, este va a ir antes que vos y los está ordenando. Porque el procesador solo lee las instrucciones, las decodifica y las ejecuta. No es, voy viendo quién sigue. No, no lo hace. Entonces ustedes están en una cola, ven que alguien se está metiendo y gritan, hey, miren, ese se metió. Porque el que está en la puerta, solo le dicen, pasan 5, pasan 3, y no le importa quién es. Él solo sabe que si estaba en la cola tenía que pasar. Si esa persona se metió o no se metió, que si se metió es un imbécil, si se coló es un imbécil, es lo peor que hay, no es responsabilidad del de la puerta. Y más allá, los que están adentro atendiendo, mucho menos. Ellos solo saben que llegó una persona a sentarse y la tienen que atender. ¿Cómo llegó esa persona ahí? No le importa, porque no es trabajo de esa persona. Exactamente pasa lo mismo acá. El kernel solo recibe las tareas en orden y las ejecuta, pero no las va a gestionar. Este es un sistema de capas, como podemos ver, CC Clock es lo único que está en modo kernel. Maneja interrupciones, procesos, planificación, IPC y todo lo demás está corriendo en modo usuario. Sí, hay un modo de capas, pero estamos hablando acá de las capas del kernel, de los microkernel como tal. Entonces vemos que nosotros tenemos programas de usuarios, servidores y controladores. Los controladores son los que me permiten llevar de las llamadas de servicio al hardware como tal. Los servicios de los programas de usuario, el sistema operativo para que podamos tener los drivers, y los programas de usuario pues son lo que la gente está utilizando. Entonces ven, nosotros tenemos aquí el shell, ¿sí? Pero luego los servidores de archivos, el servidor de procesos, etcétera, 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 y los drivers, me comunico con la impresora, me comunico con la red, me comunico con el disco, ¿ok? Separo en capas la gestión del sistema operativo y también separo en capas la gestión del kernel para minimizar las entradas al kernel. Esto me lleva a pensar en un modelo cliente-servidor, que a mí me llama mucho la atención que ahora, cuando nosotros hablamos de modelo cliente-servidor, inmediatamente pensamos en la programación web, pensamos en las redes, pensamos en internet. No, 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 no. Tengo a alguien que me sirve y tengo un cliente que necesita ese servicio. Así de simple. Tomando como base los microkernel, se hizo una pequeña distinción entre los procesos. Aquellos procesos que proporcionaban servicios y aquellos procesos que usaban esos servicios. La comunicación entre cliente y servidor se lleva a cabo mediante paso de mensajes. Un cliente construye un mensaje indicando qué es lo que desea, el servidor lo recibe y envía el servicio apropiado. Obviamente el cliente está más alejado del kernel que el servidor. Esto está muy bien pensado, ha sido muy bien hecho y puede funcionar en red. Yo tengo una máquina 1, tiene un cliente a modo kernel, mando un mensaje, lo recibe otro kernel, está el servidor de archivos en la máquina 2. Ah, ok, entonces de nuevo, vamos de regreso. Y estamos haciendo este ir y venir entre las diferentes capas que me permite fluir de manera adecuada, que me permite que el sistema no se cuelgue, no debería colgarse, y que me permite atender múltiples peticiones, porque ahora también el servidor puede atender peticiones de diferentes procesos que los están mandando a llamar. No solo dentro de la misma máquina, sino que también en máquinas en red. Sí, o sea, yo estoy cargando una página web, a mí me cae el código XML y mi navegador lo interpreta y me lo muestra, pero la información fue leída del almacenamiento del servidor. He pasado de mi capa de usuario a mi capa de sistema
al kernel para mandar mensajes a través de la tarjeta de red, a llegar al kernel que recibe de la tarjeta de red, que sube al sistema operativo para ver qué es lo que estoy pidiendo en el servidor, se ejecutan los procesos, me lo reenvía otra vez y luego yo ya lo tengo acá, tranquilo, corriendo. Y les digo, no solo estamos hablando de navegar en Internet, estamos hablando de conexiones de bases de datos, estamos hablando de conexiones de correo electrónico, estamos hablando de incluso ejecutar de manera remota y obtener solo la salida de las cosas. Ese fue el modelo cliente-servidor y obviamente fue un boom y fue algo genial que se podía implementar en comunicaciones y redes. ¿Qué pasa entonces con las máquinas virtuales? O sea, una máquina, pero es virtual. Existe solo en apariencia. Este diseño permite explotar el mismo hardware por diversos sistemas operativos en la misma computadora. Nace a partir de la necesidad de desarrollar otras actividades con entornos más amigables sobre un mismo equipo. Aunque no lo parezca, supone muchísimas ventajas y es popular en servidores, ya que sobre un mismo hardware se pueden montar diversos equipos que se encargan del correcto funcionamiento de la red en lugar de tener equipos diferentes para cada tarea. Sí, la cúspide de la máquina virtual fue precisamente el servicio de hosting. Yo tengo un servidor y tengo almacenamiento suficiente para poder crear computadoras virtuales y alquilarle una computadora a un cliente. Esa computadora corre su propio sistema operativo. Por ejemplo, yo tengo mi servidor en Debian. Sí, tengo mi servidor en Debian. Magnífico, perfecto, todo está bien. Le alquilo a Fátima un servidor, pero ella trabaja con Microsoft Information Service, Internet, esa vaina. Entonces ella necesita un servidor Windows NT. Mi máquina es Debian, pero le estoy corriendo un servidor Windows a ella. Luego viene Kevin y necesita un servidor y me dice, fíjate que yo quiero un Linux. Bueno, ¿y qué vas a querer? Te ofrezco Ubuntu o Debian. No, yo lo quiero Ubuntu. Magnífico, pues toma, papá, tené Ubuntu, me vas a pagar tanto. Luego viene Rocío e igual, ella quiere, pero ella quiere un Fedora o ella quiere un Red Hat. Entonces, no, magnífico, el que usted quiera. No es que a cada una de estas personas le doy una computadora. Mi misma computadora está albergando sus sistemas operativos. Le permito a varios sistemas operativos explotar el mismo hardware. Es una ventaja genial, porque yo me puedo permitir tener mucho almacenamiento, pero no me puedo permitir comprar mucho equipo que me ocupan mucho espacio y voy a tener mucha refrigeración y un montón de cosas. También se daba que hay aplicaciones que solo corrían en Linux y la gente las necesitaba. Miren, Windows es buen sistema operativo, funciona, hace lo que tiene que hacer. Para mí era el mejor emulador de juegos que había. Sinceramente, Windows funciona, yo lo utilizo, yo aquí estoy con él, estoy transmitiendo con él, tenemos la plataforma en SharePoint y está bien. Pero hay software libre y es más eficiente en la mayoría de los casos. Hay otras cosas que sí están hechas para que corran acá, que van a correr bien ahí porque es de él. Entonces yo necesito correr eso, monto una máquina virtual e instalo un sistema operativo. O estoy en mi curso de redes y necesito probar un router, configuro una máquina como router, puedo configurar una computadora como router y la pongo como router y luego configuro las terminales, instalo diferentes sistemas operativos y dentro de mi computadora estoy corriendo una red. Y no estoy hablando que voy a agarrar la herramienta Packet Tracer y voy a hacer esa configuración. Estoy hablando que tengo diferentes computadoras virtuales pegadas a un router virtual y estoy viendo cómo funcionan. Pero la memoria RAM, el almacenamiento en disco y el procesador es de una sola computadora. Así como cada proceso desconoce la existencia de los demás procesos, cada sistema operativo virtualizado desconoce que están los demás sistemas operativos. Y tengo esa ventaja de poder explotar mi hardware en diferentes máquinas. Otro atractivo es poder correr dentro de un sistema operativo otro sistema operativo.
El problema de las máquinas virtuales se encuentra en la implementación, ya que cuando un sistema operativo virtual requiere hacer trap, el huésped puede ignorar o impedir esa llamada. Si no, vean ustedes que su configuración tiene un modo UEFI o un modo Legacy. ¿Por qué pasaba esto? Yo tengo mi computadora. No, no es mía, iba para el ciber. Hacía un boteable de un Linux en una pendrive, llegaba al ciber, reiniciaba la máquina, le conectaba el puerto, ¿sí? Lo conectaba, empezaba a leer desde acá y cargaba mi propio sistema operativo con mis cosas y me volaba todas las restricciones del ciber. Eso también me permitía leer el disco de la computadora. Me podía robar información. Era una falla. Entonces se ha creado un modo UEFI donde el sistema operativo principal es el único que tiene derecho de arrancarse en esa máquina. Y está blindado para impedir que arranquen los demás. ¿Hay una manera de configurarlo y de tener un multibot? Claro que sí. Lo primero es quitarlo y pasarse al modo Legacy. Cuando ya está instalado y las directivas ya están, yo puedo darle entonces a dos sistemas operativos ese permiso de que arranquen cualquiera de ellos. Pero sí son fallas de seguridad interesantes. Java extendió el uso de máquinas virtuales con su Java Virtual Machine, que le permite ejecutar programas Java sobre cualquier arquitectura, liberando a los programadores de la preocupación, ¿ok? Yo tengo una tarjeta de crédito o de débito y tiene chip. Ese chip funciona con Java Virtual Machine. Cuando yo me acerco vía NFC, las ondas electromagnéticas encienden una computadora, le dan energía a esto y hay una llamada y le dice, dame la información. Y este chip da la información vía NFC. Y luego yo ya en el POS o donde sea, manipulo la información que estaba guardada en la tarjeta. Por eso es que si usted está en público y usted tiene acá tranquilo su pantalón y usted tiene aquí su billetera y dentro hay una tarjeta, se puede acercar a alguien con una lectora NFC potente y clonarle todas sus tarjetas. Hay gente que cubre las tarjetas de aluminio, hay gente que no las anda en la billetera. Es por seguridad. No, que miren que ahora los dispositivos iPhone ya me permiten ser lectores de NFC para actuar directamente como POS sin necesidad de tener una terminal aparte y conectarme a ella por Bluetooth. Yo sé que por Line se pueden hacer transacciones. El gran hermano, o sea, China, hace transacciones bastante con NFC. Graban las tarjetas en el celular y con el celular eligen con qué pagar y ahí se andan con su wallet. Eso en Honduras es catastrófico. Es peligrosísimo. Tenemos que cuidarnos. No podemos cerrarle la puerta a la tecnología, pero sí sepan lo comprometidos y lo desprotegidos que nosotros estamos. Exokernels. Miren, exokernel es fácil, es súper sencillo, pero ya solo faltan 2 minutos. Entonces lo voy a dejar aquí. Acuérdense que